Podemos iniciar la sala actividad. Muy buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIEC, modelo de predicción de consumo energético de la infraestructura de un data center. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Azanza. El doctor Víctor Azanza es investigador en campos como el diseño de sistemas digitales basado en FPGA, procesadores de código abierto, hardware de código abierto, edge computing, inteligencia artificial, e interacción hombre-máquina, con un mayor interés de investigación en la interfaz cerebro-ordenador. Se graduó como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en la SPOL en el año 2010 y se graduó como máster en automatización y control industrial en el año 2003. Obtuvo su doctorado en informática aplicada en el año 2022 en la escuela. Agradecemos al doctor Víctor Azanza. Doy paso al doctor para dar inicio a la charla. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, María Angélica, por tan excelente presentación e introducción. Sean todos bienvenidos a esta charla FIEC. Como ustedes sabrán, en este espacio nosotros investigadores de FIEC, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes, con colegas, con estudiantes, los logros que han sido publicados con el ánimo de que se conozca qué es lo que se está haciendo en nuestra facultad. Entonces, sean todos bienvenidos. Voy a dar inicio, ¿no? Bueno, pues en primera instancia, este trabajo es importante que se sepa, no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo en equipo, donde trabajamos la doctora Rebeca Estrada, el ingeniero Adrián Basurto, el ingeniero Irwin Valeriano, Dani Torres y quien les habla. Este trabajo logró ser publicado en un Journal Q2. De hecho, es Open Access y está disponible en Procedia Computer Science. Y pues bueno, eso es algo muy importante, que los trabajos que se hagan logren ser publicados con el ánimo de que pues ya tenga disponibilidad para la comunidad científica, ¿no? Que tengan acceso a la comunidad científica. De esa manera se le da más visibilidad al trabajo que se ha desarrollado. Esa es la razón por la cual, si usted se encuentra en algún trabajo de desarrollo de tesis o de materia integradora, siempre traten de que el trabajo pueda ser publicado, ¿no? Entonces eso va a ser un plus para ustedes y les va a servir para poder aplicar en proyectos de investigación o becas en el extranjero. Es una buena carta de presentación. Un poquito el outline o la presentación que vamos a ver involucra explicar cuál es el objetivo de este trabajo de investigación, cuáles fueron las motivaciones sobre todo. Luego de ello veremos qué otros trabajos se han realizado con el mismo enfoque, claro, pero quizás considerando otros escenarios, otros algoritmos, otras variables. Eso vamos a verlo, porque es importante contextualizar de que este trabajo no es inédito, o sea, ya hay trabajos que hacen lo mismo. Sin embargo, pues lo que hacemos es, en cierta forma, utilizar ciertas variables que no se han utilizado. Bueno, en ese sentido sí es inédito, en realidad, pero lo que quiero decir es que no es algo que se hace por primera vez, ¿no? O sea, este trabajo de monitorear el consumo de un data center para ver qué tan ecológico es el mismo, no es algo nuevo, ¿no? Hay muchos trabajos que han hecho eso y vamos a repasar un poco qué variables han utilizado, qué algoritmos, y obviamente este trabajo utilizó pues ciertas variables dado nuestro entorno, y obviamente eso es lo inédito, ¿no? Luego de eso veremos cómo es el System Model, básicamente el hardware que hemos desarrollado. Es interesante que en este trabajo de investigación no solamente nos enfocamos en el procesamiento de la data, sino que también desarrollamos un hardware. Desarrollamos un hardware aquí en SPOL, en el Centro de Tecnología de la Información, contemplando caracteres o teniendo en consideración técnicas de diseño de hardware, que ya les contaré un poco más adelante.
Luego de eso viene la metodología, donde ya se discute qué fue lo que se hizo con los datos recolectados, ¿no? Entonces, cuál es el procesamiento de la información para poder analizarla. Y después de eso veremos los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. Bien, dentro de las motivaciones de este trabajo, primero, pues, aprovechar el auge de los sistemas embebidos, de la tecnología que constantemente acerca los microordenadores o los microcontroladores a las variables. Cada vez tenemos un sinnúmero de dispositivos low cost que constantemente nos están ya en todo lugar, están en nuestro ambiente. Aprovechar este auge creciente de estos dispositivos low cost para implementar un hardware que permita medir el consumo de energía y posterior a ello implementar un modelo de predicción de esta variable. Otro objetivo es crear un dispositivo que sea no invasivo, ¿no? Un dispositivo no invasivo que permita medir el consumo de un equipo, ¿no? De una workstation en un data center. Es importantísimo esto, ya que el hecho de que sea no invasivo significa que puedes conectarlo de manera fácil, no requiere romper pared, sacar el cable de alimentación para poder hacer la medición, nada de eso, simplemente es no invasivo, es decir, el mismo cable de energía que alimenta la workstation, podemos nosotros a través de un sensor efecto Hall monitorear cuánta corriente consume este dispositivo y poder calcular y medir otros parámetros eléctricos de consumo de interés también. Otra motivación es poder utilizar este prototipo para reducir el consumo de energía y los costos asociados al mantenimiento de los equipos de TI en un data center, ¿no? Entonces, como ya tendremos los datos, ya tendremos el modelo, el hecho de predecir el consumo de energía nos va a permitir tener un monitoreo del hardware que estamos monitoreando, del equipo en este caso. Si vemos que la predicción se dispara o hay un outlier, posiblemente sea que el equipo se está saliendo de sus parámetros normales y dado que estamos monitoreando también la memoria RAM y la CPU, si detectamos ese consumo aberrante, dado que tenemos una predicción que nos dice cuál posiblemente debe ser el valor, con un cierto margen de error, por supuesto, pero si el consumo real se dispara, puede ser que el equipo requiera un mantenimiento, sea de mainboard, sea de discos duros, sea quizás refrigeración. Entonces, como ustedes saben, los equipos de cómputo son susceptibles a temas de ventilación. Si la ventilación no es la correcta, pues ahí viene el estrangulamiento térmico. Entonces, son una serie de circunstancias que se pueden detectar gracias a este modelo de predicción. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Tener un data center donde el consumo de energía Hola, hola, buenos días. ¿Es mi impresión o se cayó? Sí, parece que tenemos un inconveniente con la sesión. Esperemos un momentito. En breve el doctor se estará reconectando. Ahí nos problema de confirma, conexión. sí, nos confirma, por favor, lo podemos escuchar bien, doctor. Hola, Rommel, ¿te logro escuchar? Perdón. Sí, ok, perfecto, lo podemos escuchar, podemos continuar. Muchas gracias. Perfecto, entonces dentro de la revisión bibliográfica que se hizo, lo que nos interesaba buscar o identificar era qué variables se están utilizando actualmente para este tipo de problemática que queremos resolver, ¿no? Entonces resulta que algunos trabajos de investigación como inputs o como variables de interés para monitorear han utilizado el workload de CPU, cuánto se consumió de memoria, ¿sí?
y también los periféricos entrada y salida. Ese fue un trabajo de investigación que nos pareció interesante, ya que de ahí vimos que es cierto, o sea, si tú incrementas el consumo de CPU, bueno, obviamente eso también lo discute el artículo bastante bien. Si incrementas el consumo de CPU y el consumo de memoria, nos pudimos dar cuenta que en ese trabajo de investigación se disparaba o incrementaba también, estaba correlacionado el consumo de potencia. Entonces, estas fueron dos variables que también nosotros, dada la literatura, decidimos también incorporarla en nuestro trabajo de investigación. Otra variable que en otros autores han utilizado es la cantidad de procesamiento de datos. Lamentablemente para esta variable se requieren tener algunos scripts adicionales, los cuales no fueron contemplados en nuestro trabajo de investigación. Así que esa pues nos quedó como una revisión bibliográfica interesante, pero no lo incluimos en nuestro trabajo. Pero también hay ese desarrollo, por supuesto. Otro trabajo de investigación incluyó el número de archivos descargados del servidor. En este caso, nosotros tampoco incluimos esta variable, pero también existe este tipo de desarrollo, por supuesto. Otro trabajo de investigación lo que hizo fue monitorear la velocidad de consumo de energía. Esto nos pareció interesante ya que el equipo de hardware que nosotros desarrollamos nos permite medir esa variable. De hecho, nos permite medir voltaje, corriente, energía, potencia instantánea, entre otras. Entonces vimos que pues incluir la energía, dado que en la literatura se ha utilizado, pues era una buena idea. Entonces eso también lo adoptamos en nuestro desarrollo. Como ustedes ven, la literatura te permite a ti revisar qué es lo que se ha hecho y en función de tu realidad poder incorporar sugerencias de otros investigadores que han resuelto el mismo problema, obviamente agregando tu aporte, ¿no? Obviamente, agregando tú ese pequeño aporte. De hecho, nosotros agregamos más variables de las que se mencionan aquí, entonces ese es el aporte con respecto a las variables de entrada que podemos indicar. En cuanto al output variables que se utilizaron para mostrar las predicciones, en este caso, algunos de ellos mostraban el consumo de energía como variable de predicción, y eso nos pareció muy interesante, ya que finalmente eso es lo que nosotros nos tarifa a la empresa eléctrica. Entonces, el consumo de energía es finalmente el dinero que un data center al final de mes debe pagar, en este caso a la empresa eléctrica. Entonces eso nos pareció muy interesante porque lo que buscamos también es no solamente probar un modelo matemático, sino hacerlo más eficiente, en el sentido de que si se detecta de manera temprana que un equipo está consumiendo demasiada energía y versus que el costo computacional de CPU y RAM no están correlacionados a ese consumo que se dispara, es que el equipo requiere mantenimiento y tenerlo funcionando sin un mantenimiento va a ser más caro que pagar un mantenimiento por el mismo. Entonces, a nivel de costos, eso también es un buen gol que se puede dar, ¿no? Entre otras variables de salida también es el valor absoluto y relativo del workload de la workstation. Sin embargo, pues esa variable no la incorporamos en nuestro estudio, ya que las workstation que tenemos son on demand, significa que dependiendo de la solicitud, de request, de consumo de cómputo, de procesamiento de datos, incrementa el consumo. Así que esa variable no es tan predecible en nuestro entorno, en nuestra aplicación, ya que depende de la demanda que haga el usuario, ¿no? Entonces, demanda de otros servicios, por supuesto. Entonces, en este sentido, no nos fuimos por ella, sino simplemente nos fuimos más por el consumo de energía. Otros trabajos inclusive también como output variable tienen la CPU frequency. Esta de aquí tampoco la incorporamos en nuestro estudio, netamente fue el consumo de energía. Sin embargo, existen estos trabajos también. Otros trabajos de investigación inclusive también incorporado como predicción el número de revisiones en el servidor. Otros inclusive han incluido el consumo de energía para el data center y este también se acopla bastante a la cita 8 que les mencionaba. Entonces estos dos trabajos de investigación nos permitieron revisar que en efecto el consumo de energía es una variable muy interesante, no solamente porque podemos detectar posibles fallos en el workstation, sino que también a nivel de costos, optimizar esta variable o monitorear constantemente esta variable, pues te puede ahorrar mucho dinero, sobre todo en un data center, ¿no?
Perfecto. Entonces, eso en cuanto a los inputs y a los outputs de los modelos. Sin embargo, pues, ¿qué algoritmos ellos usaron para independientemente de la variable salida, qué algoritmos ellos utilizaron para esas predicciones? Entonces, en la revisión de literatura, pues algunos de ellos usaron Linear Prediction Regressions, otros usaron, bueno, Linear Prediction Regression con periodo de tiempo de 5, 10 y 20. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Les contaba que en la revisión literaria, ¿sí? En la revisión literaria, pues algunos trabajos reportaron la predicción usando Linear Prediction Regression, pero en time steps de 5, 10 y 20 minutos. Esto es muy importante porque las predicciones que nosotros hicimos involucran más tiempo. De hecho, nosotros hacemos predicciones de horas y de días. Y eso es muy interesante porque podemos hacer predicciones de cuál será el consumo en el día siguiente, no solamente en minutos, como ustedes pueden ver en este trabajo de investigación que se usó como related work. Adicional a ello, otros trabajos de investigación utilizaron neural networks, asimismo, pero predicciones en segundos, y otros utilizaron support vector machines con datos recolectados durante años. Entonces, esto es la revisión bibliográfica que nosotros utilizamos para poder tomar decisiones en cuanto a las variables de entrada, variables de salida y algoritmos de predicción que fueron utilizados. Primero que nada, es importante mencionar que en el Centro de Tecnologías de la Información es donde nosotros operamos. Tenemos ahí workstations que están trabajando, ofreciendo servicios, y a ellos fueron los que se empezaron a monitorear de forma no invasiva el consumo de energía. En primera instancia, el hardware involucra un módulo SP32 y un PCM, módulo PCM, que conectado por interfaz serial nos permite monitorear diferentes o registrar diferentes variables. Ese dispositivo fue conectado a la workstation que les mencionaba, sobre la cual, para el proceso de recolección de datos, estuvo ejecutando Node-RED, ¿no? Y a través de un broker MQTT como Mosquito, desde el hardware basado en SP32 conectado a la red Wi-Fi, enviaba los datos al servidor. Y a través de un pequeño script en Python, lográbamos escribir en MySQL la información no solamente de CPU y RAM de la workstation, sino también los datos que enviaba el sistema embebido, que ya vamos a detallar cuáles son sus componentes, ¿no? Pero básicamente está implementado con el SP32 y PCM. Adicional a ello, no solamente realizamos el proceso de recolección, de hecho hasta la actualidad sigue funcionando el sistema y seguimos recolectando datos. La idea es seguir, tener más información para poder incrementar la ventana temporal de predicciones, sino que también el sistema permite visualizar en tiempo real información. De hecho, a través de un chatbot en Telegram es posible acceder al equipo y consultar. Obviamente, las personas encargadas de la administración pueden acceder al equipo y constantemente monitorear cuál es el consumo del mismo, y asimismo, pues, solicitar predicciones. Esto gracias a Node-RED, por supuesto. Bien, entonces por un lado tenemos el data source. El data source lo genera el sistema embebido que había comentado que fue el foco del desarrollo de esta investigación, basado en hardware, donde el dispositivo es alimentado con una fuente de 110 a 220 voltios, y mediante el módulo PCM004T se obtienen las variables de consumo de energía, que es lo que nos interesa de manera no invasiva, y a través del microcontrolador que tiene el ESP32, que es un dual core, Tensilica dual core, cogemos y obtenemos esa información y la enviamos a través de protocolo MQTT hacia el servidor donde está, bueno, a través de un broker en Mosquito, enviamos al servidor donde tenemos Node-RED y recibimos la información de las variables de consumo que les estoy indicando. Bueno, ese es el data source. ¿Cómo hacemos la recolección de datos? Como les indicaba, el ESP32 se conecta a una red Wi-Fi. Recuerden que el ESP32, desarrollado por Expressive, tiene capacidad de conexión Wi-Fi y Bluetooth. Así es que el mismo dispositivo nos permite conectar a la red Wi-Fi, y a través de protocolo MQTT
enviar usando el MQTT Broker de Mosquito hacia Node-RED, que está en el servidor, y a través del script de Python escribir en MySQL no solamente las variables de consumo, sino también este script de Python monitorea el consumo de CPU y de RAM. Así que todas esas variables se graban en el MySQL, en el database. Sin embargo, no solamente estamos haciendo el registro, sino que también podemos visualizar esos registros a través de el chatbot de Telegram, donde pues podemos consultar cuánto es el consumo de corriente, cuánto es el consumo de voltaje, cuánto es el consumo de energía y por fechas. Entonces eso también es importante mencionar, ya que a pesar de que está recolectando en tiempo real información, podemos interactuar con el sistema, podemos interactuar y consultar cuál fue el consumo de hoy, muéstrame el reporte de consumo, ¿no? En cuanto al diseño del hardware del sistema embebido que les había comentado, utilizamos el ESP32 de Expressive y también usamos el PCM 004. Este módulo PCM conectado por interfaz serial nos permite monitorear variables tales como voltaje, corriente, potencia instantánea, energía, factor de potencia. Y debido a que estamos utilizando el ESP32, también nos interesa monitorear la temperatura del sistema embebido desarrollado, por si existen valores atípicos y poder garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo de recolección, y si es que algún momento ocurre algún evento de una temperatura atípica, pues posiblemente dar algún tipo de mantenimiento al mismo, ¿no? Sin embargo, esto lo estoy hablando como un trabajo futuro, por supuesto, porque de momento lo que nos interesa o el foco de este trabajo de investigación es el monitoreo de consumo de energía, por supuesto. Adicional a ello, gracias a el script de Python que les mencionaba que está corriendo en el Workstation, podemos monitorear la carga de CPU y RAM en la misma. Muy bien, entonces el equipo de monitoreo de consumo de energía consiste en el módulo SP32 y a través del protocolo MQTT logramos enviar la información de estas variables que se están mencionando, ¿no? ¿Cómo luce el hardware? El hardware pues es el que ustedes pueden ver a su izquierda. Este hardware fue diseñado bajo las normativas de diseño IP67. Son normativas internacionales de diseño de hardware, obviamente tomando en consideración que tenemos una parte de alta tensión, 110.220, y luego pues tenemos la conectividad al microcontrolador. Entonces aquí se desarrolló un diseño contemplando el aislamiento de la parte de alta potencia, la parte de microcontrolador para evitar interferencias de ruido, ¿no? Y adicional a ello pues se le ofreció una interfaz de visualización de datos, podemos visualizar en tiempo real información, podemos resetear el equipo, sobre todo cuando queremos hacer la conexión por primera vez a la red Wi-Fi. Muy bien, este hardware de color negro es el SP32, que tiene una antena capacitiva Wi-Fi, y este es el módulo PCM, que por medio de interfaz serial constantemente pues envía la información al SP, y el procesador, el microcontrolador que este tiene, pues coge los datos, bueno, consulta el equipo, los recibe y los envía por MQTT hacia el Node-RED que está en la Workstation. Esta es una fuente de alimentación basada en conmutación que recibe una alimentación de 110 a 220 voltios y te entrega pues una alimentación de 5 y 3.3 voltios, que es lo que necesitamos para alimentar los circuitos. Recuerden que si bien mencionamos que en la recolección se tenía el consumo de CPU y de RAM, pues eso no lo mide este hardware de aquí. Este hardware mide la alimentación o el cable que alimenta la Workstation, pero no podemos a través de este hardware medir el consumo de CPU y RAM. Entonces ahí viene el juego del script programado en Python que les contaba, que como demonio está ahí ejecutando y leyendo, bueno, ejecutándose y midiendo estos parámetros, y a través de Node-RED pues se escribe en el servidor, ¿no? MySQL. Bien, vamos a mencionar un poco la metodología. Primero,
una vez ya hecho el hardware, ¿qué fue lo que se hizo? Pues bueno, empezamos a hacer el data acquisition, ¿sí? O sea, coger el equipo o el prototipo desarrollado, instalarlo en la workstation para que mida el consumo de energía, instalar el script de Python para que mida la CPU y la RAM, y ambos empezar a guardar datos en el servidor, ¿no? Entonces, ese es el data acquisition. Nuevamente aquí está explicado un poquito los detalles. Tenemos el bot de Telegram que nos permite monitorear esos consumos mientras estamos guardando la información en el MySQL. Estos datos fueron almacenados en un database llamado Data Server Energy Consumption, que ya lo vamos a ver, que está liberado de hecho en Dataport, para si es que a alguno de ustedes les interesa ver estas variables de consumo o este registro que se hizo para poder entrenar algunos modelos, pues bienvenidos, pueden utilizar los datos, están totalmente liberados. Estos datos consisten en registros de 120 días. En el momento que se hizo esta publicación, el dataset tenía solo 120 días de registro a una frecuencia de muestreo de un dato por hora. Sin embargo, a la actualidad ya tenemos más de 8 meses de registros, así que bueno, estamos trabajando ya también en otras publicaciones. Cuando hagamos esta otra publicación con el dataset completo a la fecha, también vamos a liberar este dataset con más información, por supuesto. De momento, esta es la que está libre, dada la publicación que ustedes están viendo. Este dataset que incluye las variables que les había mencionado: voltaje, corriente, potencia, frecuencia, energía, factor de potencia, temperatura, RAM y CPU. Esta es una gráfica donde están todas las variables indicadas. Obviamente aquí falta la RAM y CPU, que no son las que entregó el prototipo, sino que eso fue debido al script de Python. Sin embargo, sí se encuentran liberadas en el dataset. Estas gráficas son solo de las variables medidas por el hardware, ¿no? Sin embargo, aquí están graficadas cada una en su unidad de medida, como para tener una idea de cómo luce el dataset. El dataset se encuentra liberado en Dataport de Open Access, y ustedes pueden descargarse todos los registros que ustedes pueden ver aquí en pantalla. 120 días de registros a una frecuencia de muestreo de un dato por hora. Entonces, ¿para qué liberamos el dataset? Porque de esa forma tú dices, mira, este es mi trabajo de investigación, estos son mis resultados, este es el dataset. Si tú quieres comparar o quieres utilizar estos datos para hacer tu publicación, también es válido, por supuesto. Claro que con otros algoritmos quizás o con otras técnicas, por supuesto. Bien, entonces ya mencionamos la adquisición de datos. Vamos a ver ahora el tema del preprocesamiento de la data, ¿no? Entonces, no solamente los datos que vimos hace un rato se le llama raw data, que son los datos en crudo, pues lo que hay que hacer ahora es coger y preprocesarlos, ¿no? Bien, luego vamos a hacer los otros variable selection y regression learner que vemos aquí. Entonces, dentro del preprocessing data, ¿qué fue lo que hicimos en este primer approach? Lo que hicimos fue normalizar los datos con respecto a los valores máximos y mínimos de cada variable, ¿no? O sea, hagan de cuenta de que cada una de estas variables que ustedes ven a su derecha: voltaje, corriente, potencia, frecuencia, energía, power factor, temperatura, CPU y RAM, son una columna en el database, ¿no? Entonces, lo que hicimos a través de un script en MATLAB fue recorrer cada columna, obtener el máximo de cada columna y el mínimo, y normalizar con respecto a su máximo y mínimo, y guardar esos valores para denormalizar luego cada variable, ¿no? Cada columna. Entonces, de esa manera es que te queda esta gráfica. Todos los valores, todas las variables que antes, por ejemplo, la energía llegaba a 120K, o que corriente solo llegaba a máximo a 2 amperios, toditos están ahorita entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque cada variable fue normalizado con respecto a su máximo y mínimo, para que al momento de entrenar los modelos o los algoritmos no tengan una mayor prioridad o atención a las variables de mayor amplitud, porque eso puede confundir los algoritmos. Entonces, de esta manera decimos, no, ¿sabes qué? Todas las variables son por igual, analicémoslas todas por igual, por supuesto, ¿no? Pero antes de esto hay que hacer un feature selection que ya vamos a ver, ¿no? Luego de eso, bueno, aquí está lo que les mencionaba, fue normalizado con respecto a los máximos y mínimos utilizando la variable que ustedes ven en pantalla. Esta ecuación, perdón, de aquí no modifica la variabilidad de los datos. Si conserva la variabilidad de los datos, simplemente cambia su amplitud entre 0 y 1. El comportamiento es el mismo. No hemos cambiado nada de las variables
es un comportamiento, por supuesto, a eso me refiero. Simplemente hemos cambiado su amplitud para que todos tengan igual de condiciones al momento de ser analizados en el Feature Selection y en el algoritmo de regresión. Entonces ya vimos el Pre-Processing Data. Bien, luego tenemos el Variable Selection, que consiste en realizar una matriz de correlación entre todas las variables que he mencionado, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, ya con las variables normalizadas, enviar a una matriz de correlación para determinar qué variables tienen una correlación alta. ¿Qué significa que bueno, variables tengan correlación alta? Pues significa que tienen la misma información o que tienen la misma tendencia. Entonces, por tanto, tener la misma información en dos variables distintas hace que tenga redundancia de información, y al momento que tú ya envías al algoritmo, él dice, oye, me estás enviando la misma información en dos variables, o sea, con nombres diferentes, pero es lo mismo. Voy a tardarme más en procesar esto, pero bueno, ya es decisión tuya. Entonces, no, a través de la matriz de correlación, lo que hacemos es tomar una decisión de seleccionar qué variables no tienen información redundante para que el algoritmo tenga las variables que realmente aportan con información y bajar el costo computacional, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos. Las variables seleccionadas fueron voltaje, frecuencia, potencia, energía y la temperatura, en este caso del dispositivo, ¿no? Entonces esto es muy importante que ustedes tengan en consideración. Siempre debemos hacer esto porque muchas veces creemos que mientras más información o más variables tenemos o más variables se están midiendo es mejor. Pues muchas veces puedes tener información redundante y lo que estás haciendo es haciendo que tu algoritmo sea más pesado, ¿sí? Requiera más costo computacional para ser ejecutado. Y otra cosa también muy importante es que nosotros siempre tratamos de seleccionar las variables que realmente dan información, porque nuestra idea es que los modelos entrenados tengan un bajo consumo de costo computacional para luego poder ser embebidos en sistemas de bajas prestaciones computacionales, sean estas FPGA, sean estos Raspberry Pis, BeagleBones o cualquier otro hardware que se utilice como gateway, pero de bajas prestaciones computacionales. Entonces esa es la idea detrás de bajar el consumo computacional. Uno puede decir quizás, pero habiendo tantas computadoras en la nube o tantos servicios en la nube, con tanta capacidad de cómputo, una variable de menos no va a representar mucho, pero si ya decimos, no, ¿sabes qué? Esto quiero luego, este modelo entrenado quiero embeberlo en una FPGA, pues ahí sí una variable es mucho, ¿no? Porque mientras la FPGA tiene más capacidad de cómputo, es más dinero, y en una red que quieras implementar, pues eso pues te significa ahorro. Bien, entonces ahí está también un poco la motivación del Variable Selections, y luego vamos al Regression Learner. Nuevamente, todas estas partes de Pre-Processing Data, de Variable Selection y de Regression Learner fue desarrollado en MATLAB, y ya les voy a indicar en qué enlace está liberado los códigos fuente para que ustedes puedan también utilizarlos, repasarlos, estudiarlos si les interesa, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue tomar el 70% del dataset de los 120 días que les contaba, y lo que hacíamos, bueno, primero queríamos hacer dos tipos de predicciones, ¿no? Queríamos hacer predicciones en horas y en días, ¿no? Dado que teníamos el registro en horas y teníamos el registro, bueno, y teníamos 120 días, decidimos probar dos tipos de modelos, ¿no? De regresión, tanto para días y para horas. Es importante que usted tenga en cuenta de que el dataset de horas es con las muestras de un dato por hora, por supuesto, ¿no? O sea, serían 120 por 24. Eso es la cantidad de datos que teníamos en horas. Y la cantidad de datos en días era sacando el valor promedio de cada variable por día, ¿no? O sea, tomado 24 muestras, sacamos el valor promedio y teníamos el promedio por día. De esa manera teníamos un dataset de 120 días. Entonces es importante que usted tenga en cuenta esto, de que el dataset de horas es mayor que el dataset de días. Ahora, imagínese esto, de toda esa cantidad de datos, tanto de días y de horas por separado, a cada uno se tomó el 70% de esa cantidad de datos para entrenar los algoritmos, que ya vamos a ver cuáles son. Luego de eso, con un 15% hacíamos el testing para tomar decisiones de cuáles eran los algoritmos que íbamos a seleccionar. Y luego con el restante 15, con el cual no entrenó ni testeó, validábamos los modelos para poder analizar los resultados. ¿Ok? Pues bien, entonces, dentro de los resultados de
de predicción, tanto en días y en horas, como pueden ver aquí, tenemos que Linear Regression Robust Learner fue el mejor modelo de predicción. ¿Sí ven? Pero estos son en los resultados de testing, o sea, en este 15%. Entonces, con esta tabla nosotros podemos tomar la decisión de decir, bueno, este modelo es el que mejor tiene un menor error de predicción. Estos son los valores root mean square error de predicción, ¿no? Valor real versus valor predicho, pero del testing. Entonces, con estos resultados decidimos que ese fue el mejor algoritmo que tiene un menor error de predicción. ¿Ok? Los algoritmos y todos los códigos que utilizamos y que desarrollamos en MATLAB, donde está el pre-processing data, donde está el feature selection, donde es la matriz de correlación, donde están los algoritmos de regression learner, están aquí, ¿no? Entonces, en este dataset, en este enlace que está liberado en GitHub, usted puede obtener o puede acceder a todos estos algoritmos. De hecho, incluso hay un main PDF para, si es que usted quizás no tiene MATLAB y quiere pegarle una ojeada al código, puede abrirse directamente el main PDF. Estos códigos fueron desarrollados en LiveScript. ¿Qué significa eso? Que son como notebooks, ¿no? Tienes, es como Jupyter Notebook, ¿no? Tienes tu script, script imágenes y se genera un notebook que no requiere abrir las imágenes como una ventana aparte, ¿no? Sino que en el mismo documento está toda la información. De hecho, ya mismo, si nos queda tiempo, accedo a mostrarles eso, ¿ya? Perfecto, entonces, esta es una gráfica de la mejor predicción que se obtuvo. Obviamente fue durante horas. Bueno, como resultados tenemos que en la predicción de horas, el error fue bastante bajo, ¿no? De hecho, tenemos un mean average error de 0.0885 kilovatios hora, ¿no? Y un root mean square error de 0.025 kilovatios hora. Por otro lado, en cuanto a la predicción de días, recuerden que en ese contexto en días tenemos menos información, tenemos 120, ¿sí? Entonces aquí tenemos un mean average error de 3.225 kilovatios hora y un root mean square error de 3.25 kilovatios hora. Entonces tenemos un mayor error en la predicción de días. Eso obviamente se debe a la cantidad de datos que utilizamos en el momento de aprendizaje, ¿no? Entonces, en conclusiones, ¿qué podemos indicar? Pues con respecto a al Energy Consumption Prediction de días, tenemos un root mean square error de 3.25 kilovatios hora. Eso significa que, bueno, es un error un poquito alto, claro, dada esta temporalidad de predicción, pero sin embargo, pues esto se debe a que tenemos muy pocos datos. Tenemos apenas 120 días para que el algoritmo aprenda y de hecho de esos 120 tenemos un 70 para entrenar, ¿no? Entonces es importante de ser sinceros en ese sentido y decir que, bueno, aquí obviamente hubo un underfitting del modelo. ¿Cómo lo podemos resolver esto de aquí? Pues con más datos, con más registros y como les indicaba, el sistema sigue activo. De hecho, actualmente tenemos ya más de 8 meses registrados. Así que ahora vamos a hacer inclusive predicciones en meses y próximamente en años, ¿no? Por otro lado, en el Energy Consumption Prediction en horas, tenemos un root mean square error de 0.025 kilovatios hora. Ese valor ya es bastante aceptable, de hecho, en comparación a la literatura. Aquí no existe bueno, no es un underfitting y tampoco es un overfitting, porque pues en este caso lo validamos con un 15% de datos con los cuales él no entrenó, ¿no? No solamente eso, sino que también lo hemos comprobado en ejecuciones en tiempo real y vemos que el modelo, pese a que ya entrenó con datos de 120 días de registros, es capaz de seguir prediciendo con valores de registro actuales. Entonces eso lo hemos comprobado, estamos haciendo todavía los estudios para comprobar este tipo de modelo con registros incluso de la actualidad. Y por otro lado, pues como última conclusión tenemos que el Robust Linear Regression Model fue el algoritmo seleccionado debido al menor root mean square error de predicción, ¿no? Tanto en día como en horas, ¿no? Entonces, es importante también mencionarles de que en este caso, en este estudio, sí dio el mismo modelo de regresión como mejor modelo para ambas ventanas temporales, pero no siempre es así. De hecho, actualmente tenemos a estudios que están en proceso en los cuales tenemos diferentes modelos debido a la naturaleza de los datos. ¿Y a qué me refiero con la naturaleza?
Cuando hablamos de datos por hora, existe una mayor variabilidad que en días, ¿no? Pero en este caso no se logra ver mucho la diferencia, más lo hemos notado cuando tenemos datos registrados en minutos y lo comparamos con días o segundos y con días, debido a la variabilidad de los datos en ventanas temporales mucho más pequeñas, como segundos y minutos, pero con horas y días, como ven, es consistente debido a que la variabilidad no es tan alta, ¿no? Eso, eso en cuanto a las conclusiones, para mayor dudas o inquietudes que tengan, aquí están nuestros correos o los correos de todos los investigadores que participamos en este trabajo. En cuanto a la disponibilidad de los códigos que les indicaba hace un rato, este es el GitHub que está en la presentación y aquí está el notebook de MATLAB, ¿no? En PDF, ¿no? Entonces lo voy a abrir. Y como ven, en este notebook tenemos están absolutamente todos los códigos, ¿no? Aquí están los autores, aquí están los códigos, aquí están las gráficas en el mismo documento, ¿no? Aquí está absolutamente todo. Estadísticas de cada variable, aquí están inclusive el pre-processing que había comentado, ¿no? Aquí está la extracción de características, ¿ok? El nombre de extracción de características lo tiene porque cuando llevamos de la temporalidad de horas a días, sacamos el valor RMS de cada variable. Entonces, por eso es el Feature Extraction. En Feature Selection también se hizo la matriz de correlación en ambos casos, en ambas ventanas temporales, y nos dieron los mismos resultados. Por eso es que solo mostré una matriz de correlación en la presentación. Pero aquí están los códigos, ¿no? O sea, esto es interesante porque aquí están los códigos y ya les voy a mostrar, o sea, este es el código, pero con funcionalidades. Ya les voy a mostrar también dónde están los source codes de cada función que también se los comparto, ¿no? Aquí están las gráficas, bueno, el proceso de testing, ¿sí? Y también se encuentran, bueno, aquí está ya una actualización de minutos, que esa no se incluyó en este estudio, pero actualizamos este GitHub recientemente. Y aquí están pues el summary de todos los resultados, ¿no? Lo que les mencionaba, si bien es cierto, usted cuando va a este código, usted puede ver que existe, por ejemplo, sí, existen funciones tales como fnormalization, por ejemplo. Usted cuando lo revisa dice, pero qué tan fácil, pero resulta que todo está modularizado, ¿no? A través de funciones. Así que es un código bastante funcional. Si usted se va al source code, aquí encuentra todas las funciones que fueron desarrolladas para el script, ¿no? Entonces, esta es una manera de codificación estructural donde el main está aquí afuera y él accede a la carpeta source code para alimentarse todas las funciones que no están en el toolbox o no están en MATLAB que fueron desarrolladas. Y aquí está el dataset. Todas estas funciones desarrolladas aquí están también disponibles en este GitHub de MATLAB Code, donde constantemente estamos actualizando nuevas funcionalidades de algunos trabajos de investigación que estamos haciendo. Creamos una nueva función, la volvemos a poner acá. Ponemos acá las funciones para tener un repositorio de funciones que estamos seguros que les va a servir si ustedes desean revisarlos, ¿no? Por último, quería mencionarles de que es importante de que usted cuando haga un trabajo de investigación apele a liberar los datasets, apele a liberar los códigos, porque finalmente mientras usted ofrezca toda esa información al lector, que puede ser otro estudiante de investigación que le interesa lo que usted hizo, pues le da la facilidad de que él pueda probar, de que pueda testear con sus datasets, con sus códigos, y de esa manera, pues, su trabajo tiene una mayor chance de citaciones. Es más citable, tiene mejor visibilidad, por supuesto. Y cuando quieran liberar ustedes datasets, una buena opción es Dataport. Dataport es muy interesante porque te ofrece inclusive un código DOI o si tú pones site, te ofrece la forma APA, ¿sí? La estructura de APA para ser citado inclusive para que puedas citar tu dataset. Entonces eso también es una recomendación que les puedo dar. Pues bien, entonces regresando a la presentación, esos son los contactos. Si ustedes tienen inquietudes, pueden por supuesto escribirnos. Con todo gusto les podemos resolver cualquier inquietud. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.
Las preguntas podrían ser directamente al doctor o vía correo. Vía chat. Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Una José, ¿qué consulta. tal? ¿Cuál es la mínima cantidad de data para poder alimentar el modelo y poder tener un resultado más certero en la predicción? Bien, mira, esta pregunta es interesante porque si tú tienes muy poquitos datos, como nos ocurrió acá, podemos tener un underfitting, ¿no es cierto? Entonces, todo depende de la temporalidad que tú quieras, de la temporalidad y aterrizando la respuesta a este contexto de predicción de consumo de energía, todo depende de la temporalidad de la predicción que tú quieras hacer. Entonces, si digamos, yo tengo 120 días y tú dices quiero hacer predicción en meses, obviamente no cuadran los números, ¿no? Entonces todo depende de la temporalidad, ¿ya? Entonces en primera instancia, lo mínimo que tú deberías tener, porque esas son las pruebas que hemos realizado en este tipo de escenarios, son al menos 200 datos por time step. Entonces tú dices, quiero hacer predicción en segundos, bueno, al menos 200 registros en segundos. Y otra cosa, también tienes que considerar algo, mira, si tú quieres hacer una predicción, qué sé yo, durante semanas, 200 datos te van bien, pero si el sistema de este workstation, por ejemplo, cambia su comportamiento, digamos, en el invierno o en el verano, digamos, ¿no? O en el primer trimestre del año tiene un comportamiento bajo porque las empresas no contratan muchos servicios y los dos últimos, o los tres, en el primer trimestre del año es bajo el consumo, en, el, en los 3 trimestres posteriores incrementa el consumo porque las personas empiezan a consumir servicios. Entonces, la data que tú registraste en los 3 primeros meses no te va a permitir hacer predicciones en los meses posteriores, ¿sí? Entonces, eso yo te puedo indicar, ¿no? Entonces, si tú dices, quiero hacer una predicción en cualquier tiempo en el año, deberías tener registros en el orden de años, por supuesto, ¿ya? Entonces, pero si tú dices, no, yo quiero hacer un registro o una predicción en segundos, pues con 200 registros te va bien siempre y cuando las condiciones sean las mismas en el momento del registro y en el momento que quieras hacer la predicción. Si las condiciones varían, entonces debes tener más datos porque esos 200 involucraron un escenario diferente en los cuales quieres hacer la predicción, ¿no? Entonces, yo te cuento algo porque esto ocurrió una vez cuando hacíamos predicción de variables de humedad del suelo para un sistema de un cultivo. Entonces, hicimos registro durante el verano, entonces teníamos humedad baja y todo. Entonces, y cuando ya vino el invierno, los valores se dispararon y el modelo que habíamos utilizado para el entrenamiento no nos sirvió. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la respuesta que te estoy dando. Creo que estoy tratando de considerar todas las variables posibles, variabilidades posibles, pero esa es la respuesta correcta, ¿no? O sea, todo depende de la ventana temporal y de la variabilidad del tiempo durante el registro, ¿sí? Durante el tiempo del registro tú hiciste predicción donde una demanda baja de consumo en la workstation, las predicciones que vas a poder hacer van a ser bajo esas condiciones. Si los 3 últimos trimestres incrementa la demanda de servicios de la workstation por algún servicio streaming que estés ofreciendo, pues obviamente lo que usaste para entrenar no te va a servir para predecir esas otras condiciones. ¿Por qué? Porque cambió el consumo de RAM, cambió el consumo de CPU. ¿Ok? Ya, ok, ingeniero, muchas. Perfecto, José, no te preocupes. Perfecto, entonces parece que todo está muy claro. Sí, igual el doctor ha colocado los contactos. La charla FIE estará disponible en el sitio web de FIE para poder ser consultada y podrían pues comunicarse con el doctor ahora sí vía correo. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la oportunidad.
Sí, parece que hay una pregunta por acá. Ah, sí, entonces aquí está la estudiante Kelly Cervantes que está solicitando la documentación. No sé si puedo pasarlas por el chat. A ver, primero aquí está el enlace del paper. Ya, aquí les copio, ya, miren, este es el enlace del journal que es Open Access, lo pueden abrir. Creo que copié todito el texto. Ya, este es el journal. El código fuente está aquí. ¿Ya? O sea, si les interesa ver más códigos para hacer clasificación o regresión, también están aquí algunas funcionalidades libres. Aquí está el dataset que está disponible también, que se encuentra en el enlace o sea, aquí en el mismo journal están los enlaces del dataset y de los códigos, ¿no? Y eso, aquí está la documentación que pide la estudiante Carly Cervantes. Muchas gracias por la pregunta. Aquí les pasé en el chat. Perfecto. Y si tienen más información, pues estos son los contactos. Nuevamente agradecer a María Angélica Santa Cruz por la introducción, a FIEC por la oportunidad de socializar este trabajo de investigación y ustedes por su amable atención en este día. Muchísimas gracias a todos. No se olviden, antes de que se vayan, la fotito. Por favor, activen la cámara, eso me había olvidado. Casi me olvido, de hecho. Sí, Sí, muy buenas tardes con todos. Sí, por favor. Gracias, ingeniero, por su charla. Gracias. Esa es Dianita. La Sí, reconocí por la voz. sí. Por favor, Muy si bien. los asistentes pueden activar su webcam para realizar la respectiva toma que se verá subida en nuestras redes sociales. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Entonces voy a proceder a tomar la foto. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra foto más, por si acaso. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos ustedes. Tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, doctor Víctor Manuel Azanza Armijos. Estimados señores invitados, profesores, estudiantes, la charla FIET ha concluido. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, gracias.